Según la ONU, 360.000 bebés nacen cada día, y aunque todos ellos son innegablemente únicos, hay unos pocos que terminan acaparando titulares globales, todo porque son raros y excepcionales. Estos recién nacidos extraordinarios han atraído una enorme atención a lo largo de Internet. Desde una niña cuyo peso nunca cambió mientras crecía hasta un genio matemático resolviendo ecuaciones súper complejas antes de que la mayoría de los niños puedan escribir sus nombres, estas historias te dejarán sin palabras. Así que, acompáñanos juntos mientras exploramos los 15 niños más inusuales que nacieron diferentes, comenzando con número 15, Vedant Joshi. Desde el momento en que Vedant Joshi nació en India, algo en él llamó la atención. Su pie derecho no se parecía en nada a su izquierdo. Era enorme y mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado, especialmente junto a su pie izquierdo completamente normal. Como recién nacido, solo ese pie pesaba 12 libras, casi tanto como el resto de su cuerpo combinado. Un pie más grande que el propio bebé. Bueno, parecía irreal, pero era cierto, y era la realidad para Joshi. La gente miraba con incredulidad. Los médicos estaban desconcertados. Más de 100 profesionales médicos llegaron de todo el mundo, con la esperanza de descubrir la causa de la extraña condición de Vedant. Realizaron todas las pruebas imaginables, recogieron muestras y lo examinaron minuciosamente. Sin embargo, nadie tenía una explicación sólida. Algunos médicos incluso propusieron amputar el pie. La idea horrorizó a sus padres, quienes se negaron a aceptar eso como la única solución. Buscaron a un especialista que pudiera ayudar preservando el pie. A pesar de su tamaño, Vedant caminaba perfectamente, pero caminar no era el problema, pertenecerlo era. Número 14. Junior Cox Nunn. Este bebé nacido en Brighton fue noticia como recién nacido con un rasgo raro. Estaba cubierto por una cabeza de cabello inusualmente espesa y voluminosa. Mientras que la mayoría de los bebés llegan con un vello escaso o sin cabello, la melena completa de Junior era tan llamativa que le otorgó fama instantánea. Sus ricos y abundantes mechones eran tan densos que fue comparado cariñosamente con un pequeño oso. En un mundo donde más del 90% de las personas experimentan adelgazamiento del cabello con la edad, Junior ya estaba desafiando las probabilidades. Los expertos médicos quedaron asombrados, señalando que la densidad y calidad de su cabello no se parecían a nada que hubieran visto en un recién nacido. Afortunadamente, la madre de Junior es una peluquera profesional, lo que le dio las habilidades para manejar las necesidades únicas de su cabello desde el primer día. Mientras otros bebés requieren un cuidado simple, la rutina de Junior incluía cortes frecuentes y mantenimiento adecuado. Su historia destaca no solo una rareza genética, sino también cómo algo tan simple como el cabello puede hacer que un bebé destaque en todo el mundo. Número 13. Tessa Evans. Grain Evans estaba llena de alegría por estar esperando. Como cualquier padre, se imaginaba todo: dedos diminutos, ojos brillantes y una pequeña y linda nariz. Pero durante una ecografía rutinaria, los médicos compartieron noticias inesperadas. Su bebé nacería sin nariz. La condición, llamada arginia, era tan rara que solo existían unos pocos casos en todo el mundo. Cuando la bebé Tessa llegó, sus padres se sintieron abrumados de amor, pero también de miedo. No se trataba solo de cómo se veía, se trataba de cómo respiraría, de cómo otros podrían tratarla. Pero Grain y su esposo no iban a dejar que eso definiera la vida de su hija. Los médicos ofrecieron un plan revolucionario. En lugar de apresurar una cirugía, estirarían gradualmente la piel de su rostro usando un molde, creando espacio para una futura prótesis nasal que pudiera crecer con ella. Tomaría años, pero le daba a Tessa la mejor oportunidad de una vida típica. Y a través de todo, Tessa sonrió, jugó y prosperó como cualquier otro niño. Nunca fue menos, solo diferente. Número 12. Tom Tennant.
El nacimiento de Tom en el sudeste de Australia en 1993 dejó atónitos a los médicos y a sus padres en incredulidad. Nació con una condición de piel sin precedentes. Su cuerpo estaba completamente cubierto de profundas arrugas, dándole la apariencia de una persona mucho mayor. La piel de Tom se parecía a la de un niño de 5 años, estirada sobre el cuerpo de un recién nacido. Sus padres estaban aterrados por la enorme cantidad de piel que tenía. Sin embargo, los extensos chequeos prenatales no habían detectado nada inusual. A pesar de numerosas pruebas y consultas, no se pudo hacer un diagnóstico inmediato. Los especialistas estaban fascinados y confundidos por la rara condición y sin respuestas claras, los médicos inicialmente esperaban que Tom pudiera crecer dentro del exceso de piel. Con el tiempo, quedó claro que su condición requería un estudio mucho más profundo. El doctor Andrew Ramsden, el médico principal en el caso de Tom, predijo que el exceso de piel podría resolverse por sí solo con la edad. De manera inesperada, ese pronóstico resultó ser correcto. La transformación de Tom desafió las expectativas médicas, y su caso sigue siendo un estudio notable en anomalías dermatológicas pediátricas. Número 11. Chahat Kumar. Chahat nació en una cálida mañana de julio de 2016 en Punjab. Al nacer, era como cualquier otro bebé, pequeña, frágil y llena de vida. Pero a los 4 meses de edad, ocurrió algo inusual. Su cuerpo comenzó a aumentar de peso a un ritmo que nadie podía explicar. Para su primer cumpleaños, pesaba tanto como una niña de 4 años. Sus padres se alarmaron al ver que su hija luchaba por respirar y tenía dificultades para dormir. Los médicos estaban desconcertados. Se realizaron pruebas, pero nadie pudo señalar una causa. Algunos especialistas sospechaban desequilibrios hormonales, mientras que otros pensaban que podría ser genético. Sin embargo, las respuestas seguían siendo esquivas. Más que nada, sus padres solo querían saber qué estaba pasando y cómo ayudar. Pero la parte más difícil no era solo lo desconocido, era verla sufrir sin un camino claro hacia adelante. Número 10. Hayley O'Kynes. Hayley llegó al mundo el 3 de diciembre de 1997, enfrentando una vida que nadie podría haber previsto. Con solo 2 años, los médicos le dieron a su familia noticias que cambiarían sus vidas. Tenía progeria, un trastorno raro que provoca que los niños envejezcan rápidamente. Les dijeron que quizás no viviría más allá de los 13 años. Hayley, sin embargo, se negó a ser definida por eso. Con tratamientos especializados, les demostró que estaban equivocados, viviendo hasta los 17 años. Murió el 2 de abril de 2015. Pero la historia de Hayley no se trató solo de su lucha. Se convirtió en una voz para otros con progeria, viajando del Reino Unido a Estados Unidos para tratamientos y generando conciencia global. En 2012, publicó un libro titulado Old Before My Time, compartiendo su recorrido. La progeria es muy rara, afecta a aproximadamente 1 de cada 20 millones de niños, con menos de 100 casos conocidos en todo el mundo. Los niños con progeria envejecen rápido, dejan de crecer, pierden cabello y desarrollan arrugas. Número 9. Lakshmi Tatma. Lakshmi nació en Bihar, con 8 extremidades debido a una condición rara que involucraba un gemelo unido parasitario adherido a la pelvis. Proveniente de una aldea rural pobre, la forma inusual de Lakshmi hizo que los locales creyeran que era una encarnación viviente de la diosa hindú Lakshmi, quien es representada con múltiples brazos. Sin embargo, las extremidades adicionales ejercían una enorme presión sobre su cuerpo, amenazando su supervivencia. Sus padres, inicialmente reacios, luego aceptaron una cirugía innovadora en el Hospital Sparsh en Bangalore. El complejo procedimiento duró más de 27 horas. Involucró a 36 médicos e incluyó cirujanos ortopédicos, neurocirujanos y cirujanos plásticos. Después de la cirugía, Lakshmi enfrentó numerosos desafíos, incluidas infecciones y un largo proceso de rehabilitación, pero finalmente se recuperó.
Ahora puede caminar con ayuda y lleva una vida mucho más cómoda. Su caso atrajo atención global no solo por la rareza de su condición, sino por el asombroso logro médico que la salvó. Número 8. Mohammad Kaleem. En una pequeña aldea de Jharkhand, India, nació un niño llamado Mohammad Kaleem con manos distintas a cualquier cosa que los médicos hubieran visto. Desde el nacimiento, crecieron de manera desproporcionadamente rápida, mucho más grandes que el resto de su cuerpo. Para cuando cumplió 8 años, cada una pesaba casi 2 stone, haciendo tareas básicas: comer, vestirse, levantar un vaso, extremadamente difíciles. Pero el peso no era su única carga. Las personas en su aldea no solo miraban, juzgaban. Su escuela se negó a admitirlo, diciendo que podría asustar a otros estudiantes. Los locales susurraban a sus espaldas, llamándolo maldito. Algunos cruelmente se referían a él como hijo del diablo. Su familia, desconsolada e impotente, observaba cómo eran lentamente aislados. Eventualmente, las noticias sobre la condición de Kaleem llegaron más allá de la aldea, atrayendo atención global. Un equipo de médicos en el sur de India, liderado por el Dr. Sabapathy, dio un paso al frente. Lo diagnosticaron con gigantismo localizado y ofrecieron un plan. Número 7. Bebé con alas. Los padres de Olivier no necesitaban imaginar a su hijo como un ángel, ya se veía como uno. Este notable niño de 2 años nació con una condición rara y fascinante, una formación elevada a lo largo de su espalda que se extendía desde la línea del cabello hasta más allá de sus muñecas y omóplatos, formando una figura sorprendentemente similar a alas. Esta anomalía inusual le dio una apariencia etérea, evocando imágenes de seres celestiales, mientras su apariencia angelical cautivaba a todos los que lo veían. La condición no era mortal, al menos no de inmediato. Para asegurar que el crecimiento permaneciera inofensivo, Olivier se sometía a evaluaciones médicas cada 3 meses. Estas revisiones rutinarias monitoreaban el desarrollo de la anomalía y controlaban su salud general. Su caso continúa despertando intriga y asombro. Algunos incluso se sienten cautivados por la noción poética de que quizás, antes de esta vida, todos éramos ángeles asignados a la tierra con un propósito. Número 6. Manar Mahed. Nacida en El Cairo, Manar se hizo conocida internacionalmente cuando los médicos descubrieron que tenía un gemelo parasitario raro creciendo desde su cabeza. La segunda cabeza, que podía parpadear, sonreír y responder al tacto, carecía de órganos vitales para sobrevivir de manera independiente. La condición, conocida como Craniopagus parasiticus, es excepcionalmente rara y ocurre cuando los gemelos unidos no logran separarse completamente en el útero. Los cirujanos del Hospital Pediátrico de Benja asumieron la operación de alto riesgo para separar la segunda cabeza cuando Manar tenía 10 meses. El procedimiento duró 13 horas e involucró a un gran equipo de especialistas. Inicialmente, la cirugía fue declarada un éxito. Sin embargo, siguieron complicaciones, particularmente debido a una infección cerebral grave. A pesar de sus mejores esfuerzos, Manar murió a causa de una infección cerebral poco antes de su segundo cumpleaños. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más documentados de gemelación parasitaria en la historia médica. Número 5. Bebé llamado Lucifer. Una madre de 27 años de Inglaterra soportó una reacción implacable de trolls de Internet después de revelar el nombre de su hijo recién nacido en el conocido programa Jeremy Kyle Show en el Reino Unido. Créelo o no, lo llamó Lucifer. Aunque el nombre se origina del latín y significa estrella de la mañana o portador de luz, Josie lo eligió de un libro de nombres para bebés sin mala intención. Aún así, su decisión provocó una controversia generalizada. Algunos defendieron su derecho a nombrar a su hijo libremente,
mientras que otros temían que el nombre pudiera influir negativamente en su camino en la vida. El alboroto subraya un debate continuo en torno a la autoridad parental y la responsabilidad social al nombrar a los hijos. Mientras muchos lo ven como una decisión intensamente privada, otros insisten en que los nombres tienen un peso duradero y deben elegirse con cuidado. La situación reavivó argumentos sobre cómo el nombre de un niño podría moldear su identidad o afectar cómo es tratado por la sociedad. Número 4. Didier Montalvo. En una pequeña aldea colombiana, un joven llamado Didier Montalvo cargaba con algo mucho más pesado que sus años, un enorme crecimiento parecido a un caparazón que cubría la mayor parte de su espalda. No era algo que pudiera ocultar, y los otros niños no lo dejaban olvidarlo. Se burlaban de él, lo llamaban niño tortuga, y se reían de algo que no podía controlar. Pero Didier no se reía. El crecimiento hacía que incluso el movimiento básico fuera difícil, y el ridículo lo hacía sentirse completamente solo. Cuando los médicos finalmente lo examinaron en 2011, diagnosticaron un nevus melanocítico congénito, un trastorno raro de la piel que causa crecimientos anormales. Pero en su aldea, la gente no lo veía como algo médico. Creían que era una maldición. Los rumores y la superstición solo profundizaron su aislamiento. Entonces, un punto de inflexión. El cirujano británico Dr. Neil Bulstrode escuchó su historia y tomó una decisión. Ayudaría. Número 3. Charlotte Garside. La historia de Charlotte comenzó antes de que nadie estuviera listo. Llegó al mundo en 2008, naciendo con 16 semanas de anticipación. Desde el primer día, destacó. Tenía una forma rara de enanismo primordial, que la dejó increíblemente pequeña y delicada, pero eso nunca le impidió ser conocida como la niña más pequeña viva. Al nacer pesaba solo 2 libras, más ligera que un saco de azúcar. A los 2 años, todavía medía solo 22 pulgadas, lo suficientemente pequeña como para usar ropa de recién nacido. Sus hermanas mayores, Chloe, Sabrina y Sophie, adoraban vestirla. A veces incluso le ponían ropa de muñeca porque parecía exactamente una pequeña muñeca de porcelana. A los 5 años, Charlotte aún no había alcanzado las 10 libras. Seguía siendo del tamaño de un recién nacido, pero eso nunca apagó su luz. Era enérgica, siempre curiosa, y llevaba felicidad a donde fuera. Número 2. Dalia Arana. A algunos niños les encantan los videojuegos, otros disfrutan correr libres al aire libre. Pero para Dalia, los libros eran su mundo entero. No solo disfrutaba leer, estaba completamente enganchada. A los 4 años, había devorado más de 1000 libros. A los 9, ese número superó los 4000, y es probable que ya se haya duplicado. Su pasión no pasó desapercibida. Fue invitada a la Biblioteca del Congreso para servir como bibliotecaria honoraria por un día. Un honor enorme considerando que el edificio alberga más de 10 millones de libros. Y si alguien podía enfrentar esa montaña, era Dalia. Su amor por la lectura era más que un pasatiempo. Se convirtió en una misión. Demostró que leer no es una tarea, es una aventura, un pasaporte a nuevos mundos. Mientras la mayoría de los niños evitaban los libros como la tarea, Dalia perseguía historias como tesoros. Mostró que cuando a los niños se les da libertad para explorar el conocimiento, volarán mucho más allá de las expectativas. Número 1. Milagros Cerrón. Milagros. Cerrón nació en Perú con una condición tan rara que la mayoría de los bebés con ella no sobreviven. Tenía síndrome de sirena, o sirenomelia, un trastorno en el que las piernas del bebé están fusionadas como la cola de una sirena. En casi todos los casos, los recién nacidos con esta condición fallecen en cuestión de horas. Pero Milagros era diferente. Luchó desde el principio. El síndrome de sirena no solo afecta las piernas,
Provoca graves problemas en la columna, los riñones y los órganos internos, haciendo que la supervivencia sea casi imposible. Pero Milagros no permitió que las probabilidades decidieran su futuro. Los médicos realizaron múltiples cirugías y separaron con éxito sus piernas. Con el tiempo aprendió a caminar. Su personalidad brillante y su férrea fuerza de voluntad le valieron el apodo de El Ángel Alegre, porque sin importar lo que enfrentara, siempre sonreía. Pero su lucha no había terminado. Continuó enfrentando problemas renales y recibió atención en la provincia de Cheubamba. Trágicamente, las complicaciones causaron una hemorragia cerebral y falleció. Si has disfrutado ver este video, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos veremos pronto.